Vienen grandes sorpresas para ti, que el universo va a girar a tu favor. Estás destinado a recibir buenas noticias, lograr el éxito para ti, una gran misión. Bienvenidos mis guerreros, ¿cómo están? Si es la primera vez que estás viendo mi video, quiero invitarte a que te suscribas, actives la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Y si ya estás suscrito, ¿qué onda? ¿Cómo va todo? Ahí en la descripción déjame tu nombre y tu país para tenerte presente cuando estoy haciendo mis meditaciones. Esta es una lectura nueva, es un especial de retos y tu destino para el mes de julio 2019. Déjame tus deditos para arriba y comparte este video si te gusta, para que yo sepa entonces que te gusta este formato y continuar haciéndolo. Si quieres una consulta privada, recuerda que en la descripción está toda mi información en mi página web y cómo la puedes obtener. Vamos a dar inicio con tu lectura. Acuario, vamos a ver para ti entonces cuáles son las energías que tienes para el mes de julio del 2019. Aquí vamos a ver también, como te mencioné, tus retos y el destino para este mes. Las energías que tienes a tu alrededor, son energías del 4 de oros. Y esta carta mis guías la interpretan como energías a tu alrededor de egoísmo, energías de precaución, energías donde vas a estar protegiendo tu corazón, protegiendo tus finanzas, Acuario, protegiendo tu imagen, protegiendo todo a tu alrededor. Y eso se puede extender incluso hasta proteger a tus familiares, seres queridos y compañeros de trabajo. Veo energías en las cuales tú vas a estar resguardado, en las cuales personas tratarán de acercarse a ti durante este mes de julio a entablar conversación, personas que te ven en la calle, personas que les llamas la atención, pero tú vas a estar así diciendo, ¿sabes qué? No, coge tu esquina, déjame a mí feliz donde yo estoy, no quiero que nadie en estos instantes se meta en mi campo energético ni que me llegue a afectar mis emociones. Esto podría ser algo positivo si lo llegas a manejar con un buen balance, ya que si tú, Acuario, estás agarrando y te vas al extremo de meterte como un ermitaño y encerrarte en tu habitación y no salir de ahí para nada y te quedas allí trancado y no haces más nada que estar, por ejemplo, en tu cubículo, en tu oficina y no compartes con nadie, eso también puede ser perjudicial para ti, para las energías a tu alrededor, porque te pueden caer, sabes, energías negativas de tus propios demonios hablándote al oído, diciéndote que no vales la pena, o situaciones en las cuales entras en un consumo de tu propia toxicidad. Así es que es mejor que compartas con personas. Tampoco vas a venir a abrirte de corazón y decirle a todo el mundo lo que realmente estás sintiendo, pero tienes que tener ese balance en tus emociones, balance en tu vida. Sí, tener un poco de precaución, pero tampoco aislarte del resto de la sociedad, porque veo que algunos de ustedes podrán tener esas energías durante este mes en los cuales vas a querer aislarte y desconectarte del mundo, pero por completo. Si pudieras irte a una isla abandonada donde no hay ni siquiera luz ni internet, lo harías, pero no es recomendable para ti porque por tu salud mental eso no va a ser nada conveniente. Es preferible que trabajes en ti, trabajes en tener un balance, y esto puede tener que ver mucho si algunos de ustedes han estado sufriendo por el amor o sufriendo traiciones de amistades también en el trabajo. No te vayas al extremo. Es el consejo para ti en las energías que vas a estar teniendo durante el mes de julio. ¿Cuáles son los retos que se te van a presentar durante este mes? ¿Qué hay que prevenir? ¿Qué hay que trabajar? Te sale la carta de la Reina de Oros, y la Reina de Oros te habla de unas energías que puedes estar teniendo a tu lado con respecto a tratar de pretender ser feliz o pretender ser alguien que no eres realmente. Entonces el reto que vas a estar teniendo es contigo mismo. ¿Quién eres tú? Vas a tener que descubrir qué eres tú, quién eres tú, hacia dónde quieres ir. Y el universo te va a encajonar, te va a llevar a ese momento en tu vida para que puedas sanar esa situación y que puedas mejorar y puedas ir adelante. El otro reto que vas a estar teniendo lo veo con respecto a autoridad, figuras de autoridad en tu vida. Pueden ser padres, pueden ser hermanos que sean mayores que tú, pueden ser jefes en el trabajo con los cuales vas a estar desarrollando, guerreros de Acuario, ciertos conflictos. Y estos conflictos tienes que aprender a manejarlos. Parece que algunos de ustedes en el trabajo con esta carta del 4 de oros también han estado como acumulando mucho resentimiento.
Para algunos de ustedes puede ser en el trabajo, para otro grupo de ustedes puede ser en el amor. Pero yo veo que ustedes han estado acumulando resentimiento hacia una persona y esa acumulación de sentimientos puede llegar a explotar. Mira, tienes a la reina y tienes al emperador, dos figuras de poder en tu vida. Y si te salen en los retos es porque tu relación con estas personas de poder no son una relación suficientemente sana. Tú tienes algún tipo de resentimiento o tienes algún tipo de energías en las cuales te sientes herido o lastimado por estas personas que representan figuras paternas, puede ser padre y madre, o representan también jefes en tu trabajo o parejas, especialmente si tienes una pareja que es mandamás, que hace todo y dice todo y se tiene que hacer todo como tu pareja lo dice, sea hombre o mujer. Así que el reto va a ser en trabajar en esta situación y no permitir que te lleguen a robar la calma. Para otros de ustedes, su reto, algunos de otros guerreros de Acuario, va a tener que ver con reuniones que van a estar teniendo para realizar algún tipo de aclaración con referente a conflictos que llegaste a tener en el pasado. Yo veo que va a ser el momento de poner todas las cartas sobre la mesa y poder empezar entonces a aclarar tus sentimientos, a aclarar tus ideas y poder decir lo que verdaderamente estás sintiendo. Y está en la parte de los retos, porque tú no quieres abrir tu corazón, tú no quieres expresar lo que verdaderamente estás sintiendo. Y ya es momento de que saques toda esa energía negativa, todo ese veneno que tienes dentro para que ya salga de tu cuerpo y no pueda entrar más. Esto no quiere decir ahora que tú vas a empezar con groserías y que vas a empezar a discutir, a pelear o a ser una persona negativa. Cuando expresas estos sentimientos, simplemente es que tienes que hablar. No puedes quedarte callado si algo te molesta, porque llegas a acumularlo y ponerlo uno encima del otro y al final del día entonces no logras poder tener un buen balance y una felicidad en tu vida. Y este mes de julio el universo te va a acorralar y te va a poner en esa posición en la cual tienes que enfrentar tus miedos. Vas a tener que enfrentar esa dificultad que está sucediendo a tu alrededor, eso que te da tanto temor, eso que te toca a ti en algunas ocasiones tal vez ocultar y quedarte callado, va a tener que salir a la luz. Hay otro grupo de ustedes que pueden estar obteniendo algún tipo de posición de jefatura en su trabajo y el reto para ti es que no vas a saber ser jefe. Ya ustedes saben, mis guerreros, yo les doy estos mensajes con mucho amor, pero yo tengo que enviarles el mensaje como llega aquí porque estamos para eso, para poder aprender y corregir las situaciones de dificultad. Así que si llegas a obtener una posición de jefatura que has estado peleando desde hace mucho tiempo y no se te había logrado y tú quieres esa posición y finalmente durante este mes de julio te la dan, puedes llegar a tener problemas de comunicación porque no sabes expresarte o no sabes ser jefe. Algunas personas nacen con ese talento, otras tienen que aprenderlo. Entonces, si ese es tu caso, trata de ser bastante calmado, bastante pasivo. No vayas a estar con algunas energías en las cuales te vas a creer que porque ya tú eres el jefe ahora eres el mandamás, como se había mencionado anteriormente. Si no eres tú, podría ser también alguien a tu alrededor que colocan recientemente de jefe y que no va a saber cómo comportarse. Recuerda, esta lectura es para el mes de julio. Si todavía no resuena contigo, vuelve a escuchar esta lectura durante el mes para que de esa manera entonces puedas identificar los consejos que vienen aquí para ti. Déjame tus deditos para arriba y en los comentarios déjame tu nombre y tu país para tenerte presente cuando estoy haciendo estas lecturas. Si quieres una consulta privada, en la descripción está mi página web, ahí está toda la información. Tu destino. ¿Hacia dónde te diriges? Uy, vienen grandes sorpresas para ti durante este mes de julio. Te diriges hacia un camino en el cual la conversación, la comunicación, vas a llegar a construir ese puente entre lo que te separaba de personas, lo que te separaba de situaciones, lo que te separaba del éxito. Veo que estás destinado a poder corregir los errores, estás destinado a poder llegar a tener una posición y una ventaja sobre tus emociones y sobre tu palabra. La rueda de la fortuna te está indicando de que el universo va a girar a tu favor y que vas a poder entonces arreglar cualquier situación de dificultad que hayas estado teniendo en tu vida, porque la rueda gira a tu favor y te permite entonces ver las cosas desde otro punto de vista y mejorar las cosas que son necesarias mejorar en tu vida y en tu carrera. La carta del 8 de bastos te habla de buenas noticias que llegan para ti, te habla de sorpresas que pueden estar apareciendo. Estás destinado a recibir buenas noticias, estás destinado a
ser líder, a ser un jefe. Estás destinado a poder lograr el éxito para ti, pero todo esto lo vas a lograr una vez que tú puedas trabajar en tu comunicación, puedas abrir tu corazón porque lo tienes aquí cerrado, puedas expresar tus sentimientos hacia esas personas de jefatura, o si tú eres el jefe, entonces hacia las personas que trabajan contigo, para que puedas ver las cosas desde otros puntos de vista y que no se les vaya a virar la torta, como dicen en algunos países, y antes las cosas que eran buenas ahora resultan ser negativas. Así que tienes que hablar, no te quedes con nada acumulando como una olla de presión en tu corazón ni en tu energía, porque esto no te va a dejar crecer. Algunos de ustedes están destinados a continuar estudios universitarios también durante el mes de julio, así que prepárense porque podrían estar recibiendo noticias de aprobaciones de becas o de aceptaciones en universidades. ¿Cuáles van a ser los resultados para ti durante el mes de julio? En estos momentos, cualquier proyecto que tengas en mente, cualquier idea que tengas, ¿cuál va a ser el resultado? Positivo o negativo, hay que trabajarlo. Vamos a verlo en este instante. Y te sale la carta de el juicio. Recuerden, mis guerreros, yo no leo cartas al revés. Si la energía entra positiva o negativa, así yo la recibo y te la envío. Y la carta del juicio me indica de que las cosas van a salir positivas para ti. Vas a recibir llamados, como te indiqué, especialmente de parte del universo, que te van a encargar a ti una gran misión. Y esa gran misión puede ser simplemente el poder actuar como un puente de comunicación entre varias personas. Podrías estar haciendo trabajos de mediación para poder que un grupo A con el grupo B puedan llegar a unirse, fusionarse y dejar las peleas y dejar las energías negativas. Hablando de eso, me están colocando los guías. Tal vez algunos de ustedes podrían estar trabajando o podrían hacer algún trabajo de voluntariado en algún barrio bastante peligroso donde hay varias gangas. Eso se llama también en español bandas. ¿Bandas? Creo que se llama bandas. Déjame ahí en los comentarios cómo se les llama a las gangs, los gangs. Así como el barrio A tiene esta banda que se llaman los palitroquis, y el barrio B tiene esta banda que se llama los ruedas de la fortuna, y entonces ellos no se llevan y siempre pelean y tienen problemas. Entonces vienes tú, Acuario, a que establezcas comunicaciones entre ellos y puedan tener entonces una comunicación y una paz y tener tranquilidad en su barrio. Esto podría también representar que lo haces con empresas, puede ser empresas o personas también políticas. Muy atento a esa situación. En pantalla en estos instantes te aparece el siguiente video que te recomiendo, y en la parte superior está el enlace para que puedas tener una consulta privada conmigo. Soy J y te decreto mucha luz y progreso.